Llegó el momento de un enlace dentro del territorio salvadoreño. A continuación, vamos a la conexión en el lugar donde al fútbol lo disfrutamos como vos. Bueno, le damos la bienvenida en Superfútbol a Lisandro Paul, que fue presidente de Alianza. Hoy se dedica también al análisis deportivo. Hoy ahora está en los ex del fútbol. Sí. Don Lisandro, le mandamos un saludo a Ricardo Moreira, junto a Rómulo Guzmán, a Gustavo Flores. Don Lisandro. Don Lisandro, sí, claro, con respeto. Y Claudio Martínez acá, pues yo siempre le he dicho Don Lisandro. De hecho, hoy le escribí, pero me contestó una señora y me dijo que no era él. Entonces, ¿qué tal, don Lisandro? ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Bien, gracias. Un saludo a todos ahí en la mesa y un placer aquí estar compartiendo un momento con ustedes. Mire, ahora ya respeta a Ricardo Moreira. Siempre nos hemos respetado. Tuvimos discusiones de fútbol, pero nos respetamos siempre. Sí, siempre. Siempre iba ahí al canal 21. Ajá. Y siempre pues también tuvimos buena comunicación y buena relación, a pesar de que en cierto punto a lo mejor no nos poníamos de acuerdo, pero como personas siempre, Ajá. siempre, al menos yo sentía que nos llevábamos Pero, bien. Lisandro, pero antialiancista. No, más antialiancista es fascista, creo yo. No. Es de dominio público eso. Miau. No. De las gatitas. Bueno, me hizo un par de comunicados ahí en la página web de Alianza, pero está bien. A ver, pero estamos hablando, Lisandro, del tema de Fito Zelaya. El 22. ¿Cómo apareció Fito empezando por ahí? Porque es un día, creo que es un día triste para el aliancismo. Usted que creo que cambió era aguilucho, después se hizo más aliancista y creo que hoy es aliancista Ahí se la confeso. devolvió. Es aliancista. No se le devolví, se hizo aliancista confeso. ¿Es un día duro para el aliancismo hoy, Lisandro? Sí, yo creo que para el aliancismo puro, ¿verdad? La gente que de veras quiere al equipo, sí, siempre van a haber detractores como en todas partes de la vida, ¿verdad? Pero en general yo creo que sí, sobre todo que es un fin de una era, ¿verdad? Porque Fito pues no solo representó a nivel individual, sino que a nivel colectivo todo lo que impulsó en sus compañeros para ser mejores y lograr los títulos que Alianza en su mayoría consiguió en este periodo. A ver, don Lisandro, por el tema de Fito y cómo llega a Chalate. La historia de cómo llega a Chalate, cómo aparece Fito en Chalate. Yo recuerdo, yo lo vi jugar en un... Bueno, va a decir que soy fascista, pero lo vi en un FAS Chalate, precisamente, en el Quiteño. Pero vos fuiste a ver al Chalate. No lo había visto nunca a Fito, creo que era fecha 2 o 3 del torneo, y de repente aparece Fito con el número 2. Y decía, ¿este muchacho quién es? ¿Y quién es? Y bueno, y uno notaba que era diferente, y creo que habían llevado a Cristian Castillo también a ese equipo de Chalate. ¿Cómo aparece Fito en el fútbol mayor? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Quién se lo recomienda? ¿Cómo viene eso? Bueno, no, es que yo a Fito lo vi en un partido amistoso cuando nosotros estábamos en Águila. Se jugó un partido amistoso con la Merced de la tercera división y él jugaba ahí, tenía 17 años y en ese partido fue simpático porque nosotros en Águila en ese momento teníamos a Fabio Ulloa, un defensa central hondureño, Sí. que trajimos y con el que se quedó campeón. Bueno, pues este Fito lo hizo, lo trajo, lo volvió a llevar, hizo lo que quiso con la defensa del Águila. Y cuando terminó el partido, entonces yo tenía a Marito Rey como asesor mío. Y entonces platicando en el juego nos quedamos sorprendidos y entonces hablamos con él, ahí nos enteramos pues que cómo estaba su situación y yo ya le había hecho una oferta de trabajo para que se incorporara al Águila. Al Águila. Mira. Pero como en eso, después de que quedamos campeones, el Club Social, los directivos del Club Social, que nunca se habían metido y siguen sin meterse en la dirección del equipo en ese momentito, como tuvimos un gran año y el equipo pues se volvió solvente, se pagaron las deudas y hicimos una gran recaudación en la final contra FAS precisamente.
Entonces ellos decidieron que por primera vez en la historia ellos iban a incorporar. Entonces a mí eso no me pareció porque estaban poniendo ellos, autoponiendo en puestos de gente que a mí me había ayudado ese año para ser campeón. Entonces yo decidí dar un paso al costado y me fui. En eso, cuando iba a comenzar el campeonato y Fito se presentó para los entrenamientos, entonces no le quisieron respetar lo acordado conmigo. Y entonces Fito no le gustó, se molestó y se fue, ya no se quedó en Águila y se fue a Intipucá. Pero cuando yo salgo de Águila, a mí me va a buscar la gente de Chalatenango. Va de pedirme y rogarme que fuera a ayudarles en su proyecto y todo. Y yo la verdad no quería, pero bueno, al final me convencieron, me hice cargo del Chalatenango. Y en un entreno, yo iba con alguna frecuencia a ver los entrenos del equipo en la pretemporada. El Black Martínez jugaba en Chalatenango. Ajá. Entonces se acerca a mí y me dice, mire, Precio, hay un muchacho que viera qué bueno es y yo quiero ver si lo puedo traer para que venga a entrenar acá. Entonces a mí siempre me gustaba estar viendo jugadores jóvenes que salían. Entonces yo le dije, claro que sí, Black, tráelo. ¿Cuándo va a venir? Tal día. Entonces yo me fui ese día para ver el entreno. Marito también yo me lo había llevado a Chalatenango. Y cuando yo llego, ya estaban en el entrenamiento, me voy a sentar a la par de Mario y viendo el entrenamiento le pregunto, bueno, ¿y el Black trajo a muchacho? Sí, me dijo, ¿aquel es? ¿Y sabes quién es? Me dice, no, ¿quién? Aquel muchacho que habíamos dejado contratado para Águila. Entonces, cuando terminó el entreno, cuando terminó el entreno, yo fui a la cancha. Ahí estaba Fito y lo saludamos, pues obviamente ya me acordaba de él y todo. Y claro, ¿cómo no íbamos a querer traerlo a Chalatenango, verdad? Entonces él nos contó que él estaba en Intipucá, en el Adi de Intipucá, creo que se llamaba el equipo, y que ahí estaba jugando y ya estaba en segunda división. Entonces, hacía dupla con Jonathan Águila, por cierto. Sí, con Jonathan Águila. Entonces yo le pedí que si me daba el teléfono de su presidente, me lo dio. Yo hablé con él y nos pusimos de acuerdo. Les compré el pase por $1,000. $1,000. Y así. ¿Viste? Sí, y bueno, estamos hablando en esa época. $1,000 no cualquiera lo daba por un cipote del área. De la segunda. Pero ¿verdad? ese pase quedó para Chalatenango o quedó para usted, Lisandro. No, para Chalatenango. No, yo me lo llevé a Chalatenango. Sí. Y ahí es donde él hace su debut, que en la segunda vuelta jugó todos los partidos y hizo 8 goles. Correcto, sí, me acuerdo de esa época. Pero digo, el pase del jugador pertenecía a Chalatenango en ese momento. Contrato. Es que todos los pases de los jugadores pertenecen al equipo. Correcto. Y cuando pasa Alianza, ¿en cuánto dinero pasa? Ahí se lo lleva. No, ahí sí que no pasa nada, porque el cambio de Chalate a Alianza, eso lo hago yo, porque cuando yo ya no voy a continuar con Chalatenango, entonces yo llegué a yo era el presidente en ese momento, entonces hablé con los demás directivos que eran de ahí localmente y yo les dije que no, que yo ya no podía continuar, que ya hasta ahí llegaba, pero todavía faltaba por pagar un mes, entonces yo les dije, mira, que hagamos una cosa. Yo pago el mes, les dejo el equipo al día, pero yo me voy a llevar a aquellos jugadores que yo he traído, que yo he comprado, porque acordémonos que el club pagaba, pero el que ponía el dinero era uno, ¿verdad? Cristian Castillo, Ramón Sánchez, Fito Zelaya, ¿quién más se fue con usted? Bueno, se fue la Muñeca Martínez. También. Se fue Cristian Castillo, se fue Fito, se fue Anaya. Luis Anaya. Luisito. Luis Anaya, ¿quién más? No me acuerdo en este momento. Bueno, el Muro Montes, si no me equivoco. Eso te iba a decir antes de mencionarlo, muchos que involucrados en Amaños de esa camada. Sí. Sí, pero bueno, en esa época todavía no había comenzado nada, ¿verdad? No, eso fue ya después.
Entonces pero la verdad que eran como 8 jugadores, pero yo en el fondo yo los saqué del equipo porque mi intención ya no era seguir en el fútbol, sino que yo los ofrecí al Águila nuevamente, a la Alianza, Paz. Yo era amigo de los directivos para ver si yo recuperaba algo de la inversión que yo había hecho en Chalatenango, que había perdido. Lisandro, Pero ¿y en a Fito, perdón, a Fito lo ofreciste al FAS o a otros jugadores? A todos, los 8 jugadores los bueno. ofrecí. Sí, pero Ya con 8 goles en la primera, gente- digo. Ya con Fito. Sí. Y aún así dijeron que no. Lo que pasa es que es lo que yo siempre critico ahora que ya estoy en otra etapa de la pobreza de nuestros directivos y de nuestro fútbol, ¿verdad? Que nadie quiere invertir, todo lo quieren de gratis. Y en el fútbol hay que saber en qué momento invertir. Eso al final es lo que yo siempre hice. Cuando yo estuve en Águila, un gran equipo y quedamos campeón. O sea, yo me llevé al Paleterazo, a Figura en la final. Murciélago Campos, traje a Camilo Mejía, que quedó campeón de goleo en el año, a Fabio Ulloa, y esos jugadores a uno les tuvimos que pagar las fichas de sus equipos para poderlos incorporar, ¿verdad? Uno, si quiere tener un buen equipo, pues tenés que invertir, no es cuestión que te vas a quedar esperando que te den las sesiones gratis de los jugadores. Entonces, con Alianza, cuando hablo con Alianza, ellos a los días me llaman para decirme que ellos habían pensado que mejor si yo no me quería hacer cargo del equipo, porque ellos ya no querían continuar en Alianza. Y entonces ahí es donde yo tomo la decisión, ya no venderlos, sino que llevármelos todo en Alianza, pensando que si yo hacía ahí un buen proyecto, pues poco a poco yo podía recuperar toda la inversión que yo había perdido en Chalatenango, porque la plaza sí es una buena plaza, pero no para un tipo de proyecto como el que yo había hecho, ¿verdad? Un equipo que quedó en primer lugar en el torneo y con una plantilla bien cara, me llevé a Murgas de FAS, la verdad era un equipo que quedó en primer lugar en todas las 4 vueltas, ¿verdad? Así es que yo ahí es donde yo me hago cargo de Alianza y donde yo me los llevo a todos estos jugadores. De todos, el único que yo no había contratado era Cristian Castillo. Ese sí era jugador original de Chalatenango, ya ellos lo tenían. Pero ¿por qué me lo llevé? Porque cuando yo llegué a Chalatenango, llego porque le pedían 2 meses a los jugadores y él estaba lesionado en ese momento. Entonces yo cubrí toda la planilla de esos 2 meses, encima 2 meses más le estuve pagando a Cristian Castillo, que todavía estaba en su proceso de recuperación. Ya cuando yo me voy en Alianza, pues yo ya lo consideraba también como un jugador que a mí me había costado, y por eso es que me lo llevé a todos allí a la Alianza. Y esa es la historia, cómo llega Fito a Alianza, ¿verdad? Mira, alguna vez lo contaste, pero Gustavo, toma nota vos. A ver, grabando. El dinero Ajá. que entró por las diferentes préstamos Ventas. o transferencias de Fito. Al León con Cristian Castillo y Julio Martínez. ¿Cuánto fue? Sí. Esa fue $500,000 por los 3. Por los 3. O sea, Bien. ¿fue en paquete o eran, no sé, No, paquete. Paquete, six pack. Sí. al Araña fueron 200.000? Si no mal recuerdo, que alguna vez contaste, por un préstamo. ¿Cómo? Cuando se fue a la no. Araña. Sí, ahí fue 100,000. 100.000 por el préstamo. Sí. Y después Y cuando... se iba a vender en $500,000. Ajá. Pero como Se se lesionó, lesionó en se el rompió el último ligamento. juego, entonces ya no solo el ligamento, los meniscos y todo. A él hicieron 2 operaciones, operaciones. porque no fue una lesión bien grave. Pasó todo el año sin hacer nada. Entonces ya no se logró hacer la venta, ¿verdad? Ya se regresó así es que así es el camino de él ahí por el Alianza. Y la verdad que no solo en el Alianza, con la selección también, creo yo que nos dio uno de los mejores momentos que hemos tenido en los últimos años, ¿verdad? Y el pase, cuando fue a la MLS, ¿cuántos fueron? Ese fue 150, fue lo último. Pero yo tengo una duda con respecto a este dinero. Porque
tomando en cuenta los $1.000 que costó para Chalate, después lo llevaste a Alianza, ¿ese dinero va para el equipo o va para el empresario, en este caso, que invierte, sea tu persona o cualquier otro? No, eso va para el equipo. Es que mira, acordémonos cómo está estructurado nuestro fútbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estaba queriendo cambiar cuando yo incorporo a Pito Salume para que agarrara el equipo? Normalmente, pues, o sea, en los equipos hay que invertir dinero propio, ¿verdad? Entonces, tú lo que haces es tratar de llegar a tener una solvencia para que el equipo sea autofinanciable. Entonces, en ese sentido, ¿de qué me sirve a mí venir y agarrar el dinero y al mes tengo que volverlo a poner porque no hay para la planilla? Entonces, la forma más ordenada es hacerlo a través del equipo, ¿verdad? Los dineros venían en transferencia a la cuenta de la alianza, no cuentas personales. O sea, al menos yo así siempre lo manejé, ¿verdad? Yo en mis cuentas siempre fui bien claro, porque al final, quieras o no, a uno mismo se presenta las cuentas y le gusta ver cómo están, ¿verdad? Yo con mi experiencia como empresario, pues siempre fui así, tratar de tener todo ordenado, y la mejor forma es, ya una vez tú terminas el torneo, tú haces tu balanza y ves si vas a tener oportunidad de recuperar algo de tu inversión o no, ¿verdad? Porque también si tú haces una proyección y decís, bueno, dentro de un mes voy a necesitar tanto, entonces no tiene sentido estar sacando y volviendo a meter dinero. Pero en alguna medida, en todo ese periodo, yo sí recuperé, no toda, pero sí parte de toda la inversión que yo había hecho. Okay. Bueno, don Lisandro, la salida de Fito, bueno, la voy a cambiar porque le iba a preguntar si lo toma por sorpresa, pero ya sé que seguramente no lo tomó por sorpresa, pero ¿esta es la mejor salida que se le puede dar a Fito Zelaya o es una buena decisión la forma en la que lo están haciendo desde la interna de Alianza? No, yo siento que no, yo siento que lo han manejado mal, pero aquí no solamente el club, también yo creo que el jugador también parte responsable, ¿verdad? Porque primero, porque nunca el directivo y el cuerpo técnico, ¿verdad? Que nunca le exigieron que él se esforzara para estar en un peso al menos, si no el óptimo, un peso normal que él pudiera desarrollarse siempre con cierta ventaja en la cancha, pero cada vez como que no les importaba y él tampoco se cuidó y llegó al punto donde realmente ya no parecía futbolista y eso le provocó lesiones. Entonces, el último año, la verdad, él ha jugado muy poco. Y si tú lo ves desde esa perspectiva, pues sí, yo creo que el club, más allá de lo que Fito haya sido, tiene el derecho como para decir, no, mira, ya no puede seguir. Pero siento que no se debió de haber llegado a eso, de parte de los dos, porque lo ideal, después de toda esta historia de alianza con Fito, lo bonito hubiera sido que se retirara jugando, ¿verdad? Si no los 90 minutos, pero 30, 40 minutos cada partido hasta terminar el torneo y ahí decir adiós, ¿verdad? Y eso es lo que yo lamento, pues, que nadie se haya preocupado por hacer las cosas como debieron de haberse hecho, pero incluyendo al jugador en esa crítica, ¿verdad? Y Lisandro, ¿y vos en tu época de dirigente, vos sí lo presionaba o le decía, no sé, tenés que estar en tal peso, o tenés que estar bien? O, Está gordo, le decía. Sí, o le decías eso, no sé. No, O había un bono, algún premio. Sí, yo a todos, yo en eso era bien estricto con los técnicos también, porque a veces uno ve los técnicos que no trabajan mucho, que son bien cómodos, llegan un poquito antes del entreno y se van inmediatamente. Es que el fútbol nuestro pasa por muchas cosas, no solo es el jugador, ¿verdad? Entonces, al punto que yo siempre que no todos los torneos, pero en muchos torneos yo tenía 2 preparadores físicos, porque yo siempre sabía que la parte física era importante, ¿verdad?
Y yo no tuve tantos problemas. De hecho, con el único que sí los tuve también fue con Fito, no a ese grado, porque acordémonos que el último torneo que estuvo Fito conmigo fue precisamente que quedamos campeones y que él se va a jugar a Los Ángeles, ¿verdad? Él ahí estaba bien físicamente, quizás un poquito pasado de peso, pero no nada exagerado. Pero es más, Fito tenía un bono que nunca Ahí lo está. ganó A ver. porque descuida él de $3,000 mensuales, además de los 10,000 que ganaba, para que llegara al peso que tenía cuando yo lo contraté. O O sea, sea, podía ser 100, 13,000. 15,000 al éramos torneo. 165, 170 libras. Y Y nunca. nunca llegó. Pero, a ver, Lisandro, Pero vos que lo por los 100, conocés, andaba a lo más que bajó fue 175 libras, pero yo en eso era firme, no, porque yo sabía que él tenía mucho fútbol que dar todavía por sus condiciones, pero si se hubiera cuidado. Pero ya después de eso, ya cuando vino de Los Ángeles, que se fue a jugar contra el Celaya, casi no y jugó en Los después vino Ángeles. acá, Al Celaya fue siempre. aquí, Cierto. sí, al Celaya de México. De México, sí. Ahí ya vino el pasado de peso y desde entonces ya. Con Lara se puso mentira, bien ya un no. momento. Con Lara, Con Espona Lara. y Villatoro, así Sí. fue, ¿no? Sí, pero Fugaz. poco. O sea, Bueno, Pero Lisandro, vos que lo conocés, nunca llegó al nivel que tenía cuando se fue a Los ¿Qué Ángeles. pudo ser Fito, Lisandro, si se vos hubiese que cuidado? lo conocés bien, ¿por qué no nunca se puede poner bien? ¿Cuál es el problema ahí? Mira, yo creo que parte posiblemente genético, ¿verdad? Él tiende a engordar por su familia posiblemente, pero también este descuido, ¿verdad? En sus comidas, come mucho, las cervecitas le gustan más de la cuenta. Entonces, al final, pues todo eso no te permite, ¿verdad? Y él, como tenía tanto talento, la verdad se confiaba mucho. Si él hace 1 año y medio, cuando quedó campeón de goleo, él bromeaba conmigo. Yo ya no estaba en el Alianza, pues cuando platicamos, yo le Fito, por el amor de Dios, va, porque yo también a veces lo criticaba, otra vez me mordía la lengua por no decir nada, pero para mí, si yo hubiera estado, conmigo no hubiera jugado hace 4 años. O sea, yo estoy consciente de eso. Y yo se lo decía, pero él me decía, no, si igual meto goles. Bueno, el último torneo no lo Él jugó. él estaba consciente que aún así era mejor que los que llegaban. Porque, bueno, hace 1 año y medio no quedó campeón de goleo, pues. Ujú. Entonces, él era tan bueno que, y además tenía ese don para estar donde le ubicación. llegaba la pelota. Pero claro, llegó un momento en que ya no, ¿verdad? Y hoy ese momento ya no está. Y eso es la lástima, pues, porque creo que le hubiera servido 1 año a la Alianza, todo este año que ha pasado, pudo haber hecho más y retirarse bien. Y ahí la desidia también de cuerpo técnico y jugadores, cuerpo técnico y directivos que no les dicen nada a los jugadores, que ni cuántas se dan, ni se preocupan por el peso, qué sé yo, porque si no, no te explicas cómo lo contrataron este año estando con el peso que estaba y sin haber jugado el torneo anterior, ¿verdad? Mira, estamos hablando, recordando un momento donde Fito Salum me había dicho que ya no lo quería. ¿Te acordás? Que después hubo tanta reacción de la afición que tuvo que dar marcha atrás en el año 2020. Eso fue cuando Vos ya no yo estabas. salí, él se hizo cargo del equipo. Ya no estaba él. Ajá. Sí, pero ¿Cómo cuando... no? Fue cabal cuando yo me fui. En el momento que se fue. Sí, porque él me acuerdo que nos dijo que... Y ahora otra vez. Ahora no lo otra quiere vez. otra vez. ¿Esto es decisión de Salume, Lisandro? Hasta donde yo tengo entendido, sí, ¿verdad? Pero mira, allí, por eso vuelvo y repito, yo no quiero echarles la culpa solo a la directiva. Fito también tiene 50 y 50, pues la culpa distribuida. Y digo 50 para la directiva porque creo que si hubieran actuado con profesionalismo no se hubiera llegado a este punto y Alianza hubiera ganado más con él que hoy, pues porque hoy prácticamente ya estuvo, ya
ya se cerró el ciclo. ¿Vos crees que no va a volver a jugar en otro equipo? Creo que sí. No, yo no creo, fíjate, yo sé, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que él cerrara al menos este torneo, si ya no seguía en Alianza, por ejemplo, en un Firpo, porque él es Yusulután, Ajá. vive a 3 cuadras del estadio, y no le hubiera costado para que se retirara jugando con un uniforme, no así como lo está haciendo ahorita. Pero hasta donde yo tengo entendido, como que no, la idea de él, él es residente en Estados Unidos y está pensando más, creo yo, en ya irse para allá y no ¿A dónde? quedarse. ¿A Houston? En Jugando los acá. torneos de allá, de los Ahí. intercountry, eso. ¿A dónde iría? Sí. ¿Houston? No, eso no sé. Houston o Virginia son los dos, o Los Ángeles. Su familia vive en Los Ángeles, Ah, su Los mamá, Ángeles. pero su mamá está bien enferma, pero él creo yo que tiene más gente conocida en Virginia que ahí. Bueno, perfecto, Lisandro, muchas gracias. ¿Algo más que se nos queda, no? ¿Estamos bien? Estamos bien. Me quedé, ¿sabes? Como con una pregunta ¿Con qué? que ibas a hacer vos y la dejaste ahí de lado. ¿Cuál? Es, Dígala. o sea, todos sabemos que ha llegado a ser Fito y lo que ha representado en el fútbol ya sé salvadoreño. Pero ¿qué pudo llegar a ser? ¿Le faltó? Ah, Si él hubiese querido, pues. Mira, yo siento que no, él pudo haber hecho, bueno, si es que en Alania él era el héroe de la afición lo quería. Y el presidente de la Alania también que en el momento Fito todavía estaba bien joven, tenía 23, 24 años, si no me equivoco, él lo quería mucho, entonces si él no se hubiera lesionado, yo estoy seguro que él hubiera hecho carrera en Europa, porque además el contratista que lo había llevado es una persona muy seria y con muchos contactos en esa parte del mundo. En Rusia él manejaba mucho el mercado ruso, se hablaba de un posible subir a primera división en Rusia, bueno, de hecho subió. entonces no sabemos Jugó con qué Drente. hubiera pasado si él no se lesiona. A ver, la última, don Lisandro, antes de irnos. ¿Es el mejor jugador de su época de dirigente? Sí, de mi época de dirigente, sí, para mí es, digamos, el jugador que hacía diferencia. Yo tuve la suerte de tener muchos buenos jugadores. Uno que a mí me fascinaba mucho y me dolió que lo hayan involucrado. Bueno, que se haya involucrado, pero fue por inducido a eso los amaños, Osael. que fue Osael Romero, ¿verdad? Jugadorazo, Yo por sí. Osael pasé hasta que lo logré contratar de Águila, porque era de Águila, me lo logré llevar a la Alianza, ¿verdad? Y no pude disfrutarlo todo el año porque después, a los 7 meses, es que pasó lo de los amaños, pero ese otro jugador también creo yo que pudo haber hecho diferencia, porque no solo era el gran volante creativo como es Marvin, sino que tenía gol, ¿verdad? Era un muchacho que anotaba en la selección y en el equipo, siempre anotaba goles. Bueno, don Lisandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido Es interesante. que se habla y El hombre, salen yo le preguntas dije pendientes. ahora, el hombre detrás de la figura. Claro, Sí. es así, es así. Creo que si no se hubiesen cruzado, no estaríamos hoy hablando de Fito en la carrera que tuvo. Fito estaría O en Fito en Águila, Águila o en FAS. hubiese brillado en Águila y sería ídolo No, de porque la si afición hubiera de ido la a FAS en naranja. aquel momento, hubiera jugado en FAS en 10 años sin título. Entonces, O o lo ¿por qué hacía no? campeón lo o fuera hacía héroe. campeón. Me, Bueno, hizo, no se sabe. me hizo acordar de algo. ¿Me permite la última? La última. Porque usted habló de Osael Romero Bueno, y si lo que usted- pasó en los amaños. Y... Le decía usted. Sí, claro, Alisandro. con respeto. Pero hay un mito, hay una leyenda Urbana. que dice que Lisandro Paul zafó Que lo defendió. a Fito Celaya de mayor castigo en los amaños y de suspensiones en la Intercedió Federación por de él. Fútbol. ¿Esto es cierto o es mentira, Lisandro? No, eso es totalmente falso. Que mira, aquí lamentablemente y el que hizo eso fue este señor, que es un abogado de la KL, es un chiquito. Vázquez, Vicente Reinaldo Vázquez. Don Reinaldo Vicente Vázquez. Don Vicente Vázquez. Don Reinaldo Vicente- Vázquez está. Sí, Sí. Él fue el que salió en sus cóleras porque con ellos se pasa de pleitos, abrazos y en esa época, ¿verdad? Entonces, no sé de dónde le salió eso, pero no, eso es totalmente falso. Yo, la verdad, recuerden que la gente no solo
escucha y repite como loro lo que quiere, pero Claro. no ve todo el panorama. Si el que más criticó a la federación en ese momento era yo. Cuando yo empecé a darme cuenta de los amaños, yo hablé personalmente con Rafael Villacorta y con Carlos Méndez y les suplicaba que tomaran acción porque eso los iba a arrastrar más adelante, 4 o 5 meses antes, y nunca me hicieron caso. Entonces, cuando se dio lo de los castigos, yo los salí criticando a ellos precisamente por toda esa desidia que nunca actuaron en consonancia con todo lo que estaba pasando y todo lo que se oía. Entonces, yo jamás iba a negociar por un jugador si mis relaciones con ellos no eran las mejores. Pero Lisandro, O sea, pará, vos y llevaste en al Mudo este Monte. momento- En el medio de ese lío llevaste al Mudo Monte. Se llevó al Grinch de los amaños. No, al Grinch no, al creador. Al Santa de los Es amaños. más, si por alguien yo pude haber metido las manos, porque lo de él yo me di cuenta lo fácil que cayó y después se arrepintió, pero ya había dado su sí, fue con Osael Romero Osael, y tampoco lo hizo. Porque a Osael, para un partido en específico, el Mudo Montes lo enganchó y después ni le dio nada, porque es más bien, no es que no le dio nada, le iban a dar, pero Osael se molestó porque les habían ofrecido otra cantidad. Y cuando ya no se las dieron, él dijo, no saben qué, yo mejor no. Ahí se armó Pero la al Y mano. aún final, así lo... sí aceptó el trato, pero al final no aceptó el dinero. Pero por eso yo hubiera podido meter las manos porque si a ese muchacho era otra cosa. Pero Fito es que Fito nunca estuvo involucrado en eso. Fito lo que es un metido y por metido, por andar ahí viendo todo eso, es que algo parte de eso le cayó, pero de hablar por Fito nunca. Ese es, pero yo ya ni me preocupo, ya cuando digo eso ya pongo a Bueno. reír porque ya como tú decís, anécdotas Bueno. que quedan en nuestro fútbol, ¿verdad? Ahora sí, don Lisandro, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos, suerte también en el programa y ahora de este lado del micrófono, que es lindo de este lado del micrófono. Bueno, no, un gusto y suerte a ustedes y los felicito también, un gran equipo el que tienen. Bueno, muchas gracias. Saludos Abrazo. a Kevin. Saludos, y a los Vamos muchachos chao. a allá. llevarlo a la cancha. Hoy un día lo vamos a llevar a la cancha, ¿viste? A ver ahí, un tema ahí entre... A los- Pues, cuídense. Perfecto, cuídense. Gracias, era Buenas Lisandro noches. Paul, Chao. el expresidente de Alianza, hoy en los ex del fútbol también analizando fútbol como nosotros. Está del otro lado de la... el- Es el Rómulo de los ex del fútbol.